De cada 100 secuestros documentados por el FBI en Estados Unidos entre enero de 2021 y enero de 2026, aproximadamente uno involucra a una persona entre los 70 y los 89 años. Si se restringe la categoría a mujeres mayores de 80, el número cae por debajo del 0,2%. Nancy Guthrie no es un caso típico, es una anomalía estadística. Y esa anomalía, examinada con las herramientas correctas, revela algo mucho más específico que la idea vaga de que las personas mayores son vulnerables. Lo que revela es un mecanismo con nombre técnico, con literatura académica detrás y con implicaciones que pocos comentaristas han desarrollado. En 1979, dos criminólogos publicaron un artículo en American Sociological Review que cambió la manera en que se piensa el crimen. Lawrence Cohen y Marcus Felson propusieron algo aparentemente simple. Para que ocurra un crimen depredador, 3 elementos deben converger en el mismo tiempo y espacio: un ofensor motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz. Ese modelo, conocido como teoría de las actividades rutinarias, se convirtió en uno de los marcos más influyentes de la criminología moderna. No porque explique por qué existen los ofensores, sino porque explica por qué eligen a quién eligen y cuándo lo eligen. La palabra clave en ese modelo, para el caso que examinamos hoy, es objetivo adecuado. Cohen y Felson desarrollaron después una submodelo que se conoce por sus iniciales en inglés como VIVA: Value, Inercia, Visibility, Access. Valor, inercia, visibilidad, acceso. Un objetivo es adecuado cuando combina esos 4 elementos de una manera que un ofensor puede procesar rápidamente. Cuando un objetivo posee esos 4 atributos de forma legible, es decir, de forma reconocible sin necesidad de investigación extensa, ese objetivo se vuelve, en términos técnicos, legible. Esa es la palabra que organiza este análisis: legibilidad. Un objetivo legible no es simplemente un objetivo vulnerable, es un objetivo cuya vulnerabilidad se lee desde fuera, rápidamente, con poca ambigüedad. Y en Estados Unidos, un país donde la demografía del envejecimiento se concentra geográficamente de maneras muy particulares, la legibilidad ha empezado a tener una firma espacial que la criminología está apenas comenzando a mapear. El barrio donde vivía Nancy Guthrie, Catalina Foothills, es un lugar estadísticamente distintivo. Población aproximada de 52.000 personas, edad mediana de casi 56 años, frente a una edad mediana nacional de aproximadamente 39. Ingreso familiar mediano superior a los $115.000. Ingreso per cápita de más de 76.000. Tasa de pobreza por debajo del 5%. Índices históricos de criminalidad considerados muy bajos. Esos números, tomados juntos, describen un tipo específico de comunidad estadounidense: afluente, envejecida, residencialmente estable y visualmente reconocible como tal desde fuera. Ese perfil demográfico no es exclusivo de Tucson. Se repite con variaciones locales en varias comunidades del Cinturón Solar: Scottsdale, en Arizona; Sun City West, Green Valley, cruzando hacia Florida; The Villages, Naples, Sarasota, y en zonas específicas de California, Nevada y Texas. Los criminólogos que han estudiado estos corredores durante los últimos 20 años han identificado un patrón. La concentración geográfica de residentes mayores con activos significativos en viviendas de baja densidad genera lo que algunos investigadores llaman, en términos de trabajo, ecologías de legibilidad. Esa expresión no es un término académico establecido. Conviene decirlo con claridad. Es una lente propuesta, una manera de ordenar la evidencia empírica que ya existe, pero la evidencia empírica sí existe y viene de fuentes serias.
El Centro de Investigación sobre Violencia de Género publicó en 2021 un reporte donde aplicó explícitamente la teoría de las actividades rutinarias a los adultos mayores. La conclusión central del reporte fue que las rutinas predecibles, las viviendas de ocupación única y la ausencia estructural de guardianes capaces en el hogar durante las horas del día combinan los tres elementos del modelo de Cohen y Felson de una manera que ningún otro grupo demográfico reproduce con la misma consistencia. Ese reporte no fue un ensayo de opinión, fue una revisión sistemática de la literatura sobre victimización de adultos mayores, filtrada a través del marco de actividades rutinarias. Un estudio de 2018, publicado en una revista revisada por pares, con Marguerite Deliema como autora principal, examinó específicamente el fraude y la explotación financiera contra personas mayores. El hallazgo más relevante para nuestro análisis fue que los perpetradores aislaban activamente al 50% de las víctimas de fraude y al 56% de las víctimas de explotación financiera. Esa palabra, activamente, importa. El aislamiento no era circunstancial, era parte del proceso de selección del objetivo. El ofensor no encontraba a una persona ya aislada por casualidad, producía o profundizaba el aislamiento como parte del ataque. Ese hallazgo desplaza el análisis desde una idea vaga de vulnerabilidad hacia una idea concreta de selección estratégica. Aplicado al caso Nancy Guthrie, esa distinción cambia la conversación. Nancy no era una persona aislada en el sentido convencional. Tenía familia, contacto regular, presencia comunitaria. La descripción precisa es residencialmente independiente. Vivía en una vivienda de ocupación única. Ese detalle, aparentemente menor, es exactamente el tipo de característica que un modelo basado en actividades rutinarias identifica como estructuralmente relevante. La independencia residencial no equivale a soledad, pero sí equivale, en términos del modelo VIVA, a un patrón de accesibilidad diferente al de un hogar multigeneracional. La estadística base ayuda a calibrar la magnitud de lo que estamos discutiendo. La Oficina de Estadísticas de Justicia estima que las personas de 65 años o más constituyen aproximadamente el 14% de la población de 12 años o más, pero representan menos del 2% de las víctimas de crímenes violentos. Esa asimetría inversa es importante. Los adultos mayores no son, en términos de tasa base, un grupo particularmente victimizado. Al contrario, son el grupo con la tasa más baja de victimización violenta en el país. Y sin embargo, cuando la victimización violenta contra adultos mayores sí ocurre, los patrones de selección son distintivos. El 48% de los homicidios contra personas mayores de 65 años involucran a víctimas entre los 65 y los 74. El 43% de las víctimas mayores de 65 son mujeres. Esos porcentajes no son aleatorios, reflejan la interacción entre la exposición demográfica y la selección del ofensor. Aquí es donde el análisis se vuelve interesante. Si los adultos mayores tienen la tasa base más baja de victimización y sin embargo Nancy Guthrie, mujer de 84 años, en un barrio de crimen extremadamente bajo, es tomada de su propia casa en la mañana, la explicación no puede ser vulnerabilidad general. La explicación tiene que ser selección específica. Y esa selección tiene que operar sobre algo que el ofensor podía leer desde fuera antes de decidir actuar. Esa lectura desde fuera es lo que hace útil el concepto de legibilidad. En el modelo VIVA, la visibilidad no significa que el objetivo sea físicamente visible en el sentido literal. Significa que las características que lo hacen adecuado son reconocibles con un mínimo de reconocimiento previo.
Una casa con ciertos patrones arquitectónicos, en cierto tipo de barrio, con cierto tipo de vehículo en la entrada, con ciertos horarios de actividad, comunica información sobre sus habitantes incluso a un observador que no los conoce personalmente. Esa comunicación silenciosa es la superficie sobre la que opera la selección del ofensor. Las comunidades afluentes envejecidas del cinturón solar generan, sin proponérselo, una densidad inusual de esa comunicación silenciosa. Casas de un solo piso, adaptadas para envejecimiento en el lugar. Jardines cuidados profesionalmente que sugieren capacidad de contratar servicios externos. Vehículos que corresponden a segmentos de mercado específicos. Rutinas visibles, caminatas matutinas a horas regulares, viajes semanales a servicios religiosos, visitas periódicas de familiares desde otras ciudades. Ninguno de esos elementos, por sí solo, es un indicador de vulnerabilidad. Combinados, forman una firma legible que un ofensor motivado puede procesar en cuestión de días de observación pasiva. Existe una investigación en curso en la Universidad Estatal de Florida, en su Facultad de Criminología y Justicia Criminal, específicamente sobre fraude contra adultos mayores en comunidades de retiro. Los investigadores de esa institución han tratado a los corredores de retiro del cinturón solar como una población de investigación discreta, con dinámicas propias que no se pueden extrapolar directamente de los patrones nacionales. Ese enfoque metodológico es reciente, pero está creciendo. La Universidad Estatal de Arizona, a través de su Centro para Policiamiento Orientado a Problemas, mantiene una guía institucional sobre crímenes financieros contra ancianos que reconoce específicamente la geografía de Arizona como un caso de estudio relevante. Cuando se cruzan estos dos cuerpos de literatura, el reporte del Centro sobre Violencia de Género de 2021 y el estudio de Deliema de 2018, con la evidencia demográfica del cinturón solar, emerge una hipótesis coherente, no una teoría probada, una hipótesis coherente. Y esa hipótesis se puede resumir así. Cuando la selección estratégica del ofensor opera sobre una geografía de alta legibilidad, los patrones de victimización que emergen no se parecen a la victimización difusa que caracteriza a la mayoría de los crímenes en Estados Unidos. Se parecen más a una selección precisa dentro de un menú demográfico visible. Ese es un cambio de perspectiva importante. Convierte el análisis desde una pregunta sobre por qué las personas mayores son vulnerables hacia una pregunta más específica sobre por qué ciertas geografías concentran atributos de legibilidad en niveles inusualmente altos. Y esa pregunta tiene respuestas empíricas parciales que la literatura ya ha empezado a explorar. Una de esas respuestas viene del análisis de vigilancia natural. El concepto de vigilancia natural, popularizado por la criminología ambiental durante los años 70 y 80, se refiere a la capacidad de los residentes y transeúntes normales de observar el espacio público de forma que disuada el comportamiento criminal. Los barrios densos, con actividad peatonal constante, con comercios de proximidad, con hogares multigeneracionales, generan altos niveles de vigilancia natural. Los barrios afluentes de baja densidad, con casas separadas por jardines amplios, con actividad peatonal escasa, con hogares de ocupación única durante muchas horas del día, generan niveles significativamente más bajos. Catalina Foothills, en términos de vigilancia natural, es un barrio estructuralmente diferente a los barrios de crimen alto en Tucson. Precisamente por su baja densidad y su afluencia, tiene menos vigilancia natural durante las horas centrales del día. Ese hecho, aparentemente contraintuitivo, es reconocido en la literatura de criminología ambiental. La afluencia no equivale a la protección. En algunos casos, produce el efecto opuesto. Menos ojos en la calle, más privacidad estructural, menos guardianes capaces en el sentido de Cohen y Felson. La comparación con otros corredores del cinturón solar refuerza el punto. Scottsdale, Sun City West, Green Valley, The Villages, Naples, Sarasota.
todos comparten un patrón demográfico similar: alta edad mediana, alto ingreso mediano, baja densidad residencial y una arquitectura urbana diseñada explícitamente para el envejecimiento en el lugar. Todos también comparten, cuando se examina la literatura criminológica local, patrones específicos de crímenes contra adultos mayores que se diferencian del promedio nacional en sus tasas de fraude, en sus tasas de robo con conocimiento previo del residente y en sus tasas de ciertos tipos de victimización dirigida. Nadie sostiene que estos corredores sean peligrosos en términos absolutos. La tasa de crimen violento en Catalina Foothills es muy baja. En Sun City West es aún más baja. La cuestión no es la tasa. La cuestión es que cuando el crimen violento sí ocurre en estas geografías, los patrones de selección de la víctima muestran características que la teoría de actividades rutinarias predice con precisión. No es una zona peligrosa. Es una zona donde los pocos ofensores que operan tienen menús de selección inusualmente claros. Esa distinción entre tasa base y patrón de selección es la que casi no se discute en la cobertura popular de casos como el de Nancy Guthrie. La conversación tiende a bifurcarse en dos extremos poco útiles. En un extremo, la afirmación de que las comunidades de retiro son peligrosas, lo cual es empíricamente falso. En el otro extremo, la afirmación de que estos casos son puramente aleatorios, lo cual también es empíricamente inadecuado. La respuesta correcta está en el medio y requiere el vocabulario de la criminología para articularla. Una consecuencia práctica de este análisis es que las estrategias de prevención basadas en la idea de vulnerabilidad general no funcionan bien en estas geografías. Los consejos genéricos de seguridad, dirigidos a un modelo mental de un ofensor oportunista y una víctima descuidada, no capturan el mecanismo real. Cuando el ofensor está seleccionando estratégicamente dentro de un menú de legibilidad alta, los consejos que funcionan son diferentes. Tienen que ver con la reducción de la legibilidad, no con la reducción de la vulnerabilidad. Son cosas como la variación deliberada de rutinas, la introducción de ambigüedad visual sobre los patrones de ocupación de la casa y la interrupción activa de la observación pasiva por parte de desconocidos. Ese lenguaje, el de la reducción de legibilidad, casi no aparece en la conversación pública sobre seguridad de adultos mayores en Estados Unidos. Aparece en la literatura técnica de prevención situacional, pero no ha traspasado a la conversación mediática, y esa ausencia importa, porque los consejos que sí dominan la conversación pública, centrados en cámaras de seguridad y sistemas de alarma, están calibrados para un modelo del crimen que ya no es el modelo dominante en este tipo de geografías. El caso Nancy Guthrie, examinado a través de esta lente, deja de ser una anomalía inexplicable y se convierte en una ilustración concreta de un mecanismo específico. No es un caso representativo en el sentido estadístico, es un caso singular. Pero la singularidad no es aleatoria, está estructurada por la interacción entre la selección estratégica del ofensor y la geografía de legibilidad en la que Nancy vivía. Esa estructura, si se acepta como marco analítico, tiene implicaciones para cómo se investigan casos similares en el futuro. Sugiere que la búsqueda no debería concentrarse solo en el radio inmediato del incidente, sino en la red más amplia de observadores potenciales que pudieron haber procesado la firma de legibilidad de la vivienda durante semanas o meses previos. Sugiere que la victimología, en el sentido técnico, debería incluir un análisis de qué características de la vida cotidiana de la víctima eran visibles desde fuera y qué características no, y sugiere que la conversación pública sobre estos casos debería moverse desde el vocabulario de la vulnerabilidad genérica hacia el vocabulario de la selección específica. La doctora Mary Ellen O'Toole, en sus comentarios públicos sobre la victimología atípica del caso, tocó indirectamente este punto.
Su observación de que el perfil de Nancy no encaja en los patrones habituales es exactamente la observación que la teoría de actividades rutinarias esperaría hacer. Cuando un caso no encaja en los patrones habituales, la explicación no es que el crimen sea aleatorio, es que el crimen operó sobre un mecanismo de selección que los modelos generales no capturan bien. El vacío analítico en la cobertura pública del caso, entonces, no es un vacío de información, es un vacío de vocabulario. La información existe, los estudios existen, los datos demográficos existen. Lo que falta es el marco que permite conectarlos, y ese marco viene de un cuerpo de literatura criminológica que rara vez aparece en el crimen real de formato largo. Si este análisis fue útil, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo episodio de esta serie. En los comentarios, déjame saber, ¿conocías el concepto de legibilidad del objetivo antes de este video? ¿O es la primera vez que escuchas este marco aplicado a un caso real? Comparte el episodio con alguien que se dedique a la criminología, al análisis de casos abiertos o simplemente a entender el mundo con herramientas más precisas.